Hola, nuevamente aquí con ustedes y como los prometí anteriormente, tengo conmigo al doctor Jorge de Jesús, quien es médico endocrinólogo, compañero de la práctica con una práctica en la ciudad de Río Piedra, quien nos va a hablar sobre desastres naturales. Jorge, ¿cómo tú estás? Pues muy bien, gracias, saludos a todos y gracias por la invitación, Efraín. Tengo entendido que estás llevando a cabo una campaña educativa a los pacientes, no solamente a los pacientes diabéticos, sino a los pacientes que acuden a este tipo de clínica especial, en el cual utilizamos simuladores y esas cosas. Estamos hablando sobre todo de eventos naturales. ¿Qué es lo que se hace en estas clínicas? Pues nosotros estamos educando al paciente diabético para que se aprenda a preparar en la eventualidad de un desastre natural. Sabemos que en Puerto Rico existen más de 500,000 diabéticos, tenemos una de las prevalencias más altas de diabetes en la nación y los desastres naturales, huracanes, por ejemplo, tenemos una época que corre desde junio hasta noviembre anualmente. Pero hay otro desastre que es un poquito más temeroso que el de los huracanes, porque los huracanes los podemos ver, los seguimos en el satélite, sabemos cuándo llegan y sabemos cuándo no vienen. Pero desastres naturales como los terremotos o los tsunamis son sorpresivos y estos desastres están ocurriendo en Puerto Rico en unos ciclos de cada 100 años. Si el último fue en 1918, un 7.5 en el área de Mayagüez que causó estragos, estamos cerca ya de que ocurra un desastre natural de esa naturaleza, como el terremoto de 1918, que cause en una población tan grande como la que tenemos ahora, estragos aún mayores de lo que pasó en el 1918. Como bien tú dices, estos son unos eventos, los terremotos son eventos que nos avisan. Las tormentas las vemos desde que salen desde África, pero los terremotos no. Los terremotos vienen y azotan, y lo que queda detrás es el problema. Así que nosotros, los pacientes diabéticos, tenemos que estar siempre preparados para cualquier eventualidad, porque cuando llega la crisis nosotros no vamos tenemos a salir corriendo. En los huracanes sí, vamos y compramos agua y buscamos esas cosas, pero en el terremoto no hay tiempo para eso, por lo tanto tenemos que estar preparados. Y yo creo que la preparación del paciente para el terremoto es la misma que va a tener para su condición, ante una tormenta, porque es tener control sobre los medicamentos que está usando. ¿Qué recomendamos nosotros los endocrinólogos a los pacientes diabéticos en cuanto a su mochila? Cierto, el paciente debe tener siempre preparado una mochila en donde por lo menos tenga medicamentos para 30 días, agua, comida para 3 días por lo menos, que tenga ropa apropiada, calzado apropiado. Uno de los problemas grandes que vemos aquí es que la gente, hay inundaciones y caminan descalzos, se nos cortan los pies, ahí vienen las infecciones, las amputaciones, la exposición a leptospirosis que está subiendo muchísimo en Puerto Rico. La leptospirosis viene por aguas contaminadas o contacto con contaminación de orina de ratones que tiene la leptospira, y eso ha causado mucha morbilidad y mortalidad en este tipo de pacientes altamente susceptibles. La insulina no se congela, nunca se congela la insulina, y cuando usted compre la insulina siempre debe mirar la fecha de expiración para ver hasta cuándo esa insulina va a poderse utilizar. Cuando la insulina se habla de que a temperatura de ambiente dura, digamos, 28 días, es a la temperatura de ambiente, digamos, de países nórdicos. Cuando nosotros hablamos de la temperatura de ambiente de Puerto Rico, que estamos en 91, 92, 96 grados, esa insulina no va a durar 28 días fuera de la nevera. Y eso usted lo tiene que planificar desde antes. Eso es importante, eso que tú acabas de mencionar. Lo que se considera temperatura ambiente en Puerto Rico no es lo que se considera temperatura ambiente en los países nórdicos. Es hasta 85 grados temperatura ambiente. Puerto Rico, ¿cuándo tiene 85 grados? Pues quizás en el llamado invierno boricua, que puede bajar a los 80 y pico. Pero es importante que los pacientes mantengan la insulina en temperatura adecuada por debajo de los 85, pero que no se congele. Y una vez que se abre ese pote, contar 28 días, porque ya se recomienda que se descarte. También tienen que tener cuidado con las jeringuillas, y cómo las disponen, porque muchas veces pues nosotros somos muy curiosos, nosotros hay una inundación y ya vamos para allá. Y nos metemos al agua y como tú acabas de decir, y hacemos un montón de cosas que no debemos hacer. Caminar descalzo, vamos a decir que hubo una tormenta, volaron las planchas de zinc
y hay un montón de artefactos cortantes en el ambiente y nosotros tendemos a caminar descalzo o con chancleta que no nos protegen. Tenemos que utilizar un calzado apropiado para poder caminar en ese ambiente que se considera un ambiente hostil. El paciente diabético debe de asumir la conducta del hombre prudente, no ir a hacer cosas que no debe hacer y siempre hacerle caso a lo que dicen las autoridades del país sobre lo que se debe hacer y no esperar a última hora para tomar decisiones. El tema de que llevaran apuntado el nombre de su médico y de su hospital es bien importante porque cuando encontramos a una víctima de uno de estos desastres naturales siempre se tiende a buscar y si encontramos que el paciente es diabético y su médico es fulano de tal, pues tendemos a llamar a ese médico, aunque siempre la prioridad es ir al lugar más cercano para manejar la emergencia. En el caso de que el paciente, por ejemplo, los alimentos, ¿qué tipo de alimentos? Tiene que tener alimentos no perecederos. Se recomienda que tenga de lo que se llama galletas Sport Soda guardadas, alimentos que puedan proveerle la capacidad de salir de un bajón de azúcar. Así que si usted tiene un bajón de azúcar no va a tomar un refresco de dieta, simplemente tiene que tener alimentos que puedan tener azúcares concentradas que lo puedan ayudar a salir de un bajón de azúcar. Tiene que tener agua por lo menos para 3 días, tiene que tener por lo menos todas estas alimentos accesibles en un área no inundable de la casa, porque de nada vale yo tener toda la compra en el área donde se me inunde y se me dañen todos los alimentos, o sea que tienen que estar accesibles. Y usted tiene que en su casa identificar el área segura de la casa, porque tan pronto pasa, digamos, la tormenta o el huracán, hay que hacer inspección de daños y hay que ver dónde es que estamos parados para saber si podemos salir, que no haya cables de tendido eléctrico cerca de la casa. En cuanto a terremotos, por ejemplo, es importante identificar un área segura porque yo puedo tener la mochila, pero si no sobrevivo el terremoto, no puedo llegar a la mochila. Así que tengo que tener 3 cosas: de agacharme, agarrarme y asegurar que estoy debajo de algún objeto que no me permita morir si se desploma la casa. Así que esas son cosas importantes que tenemos que tener en cuenta ante una eventualidad no esperada. Y hay otra cosa importante que nosotros en Puerto Rico pues no creo que tengamos problemas, tener un teléfono celular cargado, porque para comunicarnos después, aunque en el momento de la crisis no se debe hacer utilización de estos artefactos porque congestionan las líneas de emergencia, pero sí es bueno para después del evento sobrenatural que nosotros podamos estar pasando o que estemos esperando. En cuanto a lo del agua, se estima que debe ser un galón por día. Por persona, por día. De tal manera que ustedes tienen más o menos una idea de lo que deben tener en su casa y es bien importante que la tengan identificada en un sitio y que lo practiquen, porque a veces uno se lo olvida. Y sobre todo las personas mayores, las personas diabéticas son personas mayores y se les puede olvidar dónde pusieron las cosas. Y esto es algo que se tiene que practicar, por eso es que se debe estar siempre pendiente. En esto va la vida del paciente. Ciertamente. Si el paciente tiene su mochila y tiene sus medicamentos, pero no sabe dónde están cuando llegue el momento dado, no va a pensar en nada más que salir corriendo, si es un terremoto, y no va a dar tiempo. Así que esto debe ser una cosa mecánica. Sí, y un buen ejercicio es reciclar. Por ejemplo, yo hago la compra, la tengo en un sitio, utilizo eso en mi diario consumo y lo repongo con alimentos nuevos para poder no evitar que se me expire lo que yo compré para la emergencia. Y en esto, como es una emergencia, pues nosotros podemos decir, bueno, vamos a obviar la dieta, porque realmente lo que tenemos que tener es la seguridad de que vamos a tener los alimentos que vamos a necesitar para nosotros comer durante el día. La emergencia no va a durar todo el año, así que lo importante es tener los alimentos que vamos a utilizar en un periodo corto de tiempo y siempre tener pendiente la subida o la bajada del azúcar. Tenemos que llevar los medicamentos, donde tú dices que tiene que ir en la mochila, y también tenemos que añadir lo que se llaman los endulzantes, por si acaso baja el azúcar, porque es importante que esta persona no sufra un desmayo. Y según mencionaste, el celular con batería extra, también el glucómetro con batería extra,
porque al no haber los alimentos disponibles que usualmente vamos a tener en la dieta, al estar ejercitándonos un poco más, porque si no hay luz, pues vamos a tener que cargar cubos de agua, hacer una serie de maniobras que usualmente no haríamos si tuviéramos todos los servicios, pues ese paciente va a gastar más calorías y pudiera, si no come bien, irse en hipoglucemia y tener que modificar la dosis de insulina o de medicamentos que le puedan causar bajones de azúcar. Amigos, esto está muy interesante y yo les invito a que continúen con nosotros, puesto que en un momento continuamos con el Doctor de Jesús y qué hacer en un momento de desastre, qué tiene que hacer un paciente en un momento de desastre. A continuación, unos datos educativos para que estés en alerta. Ante una emergencia se recomienda que todo diabético tenga a la mano su mochila de seguridad para emergencias. Esta debe incluir al menos lo siguiente: listado de tus enfermedades y cirugías, información sobre su diabetes, carta médica detallando su tratamiento para la diabetes más reciente, proveedores de salud y cómo contactarlos, lista de medicamentos, nombre de las farmacias donde compra su receta y si tiene repeticiones. Y muy importante, un suplido para 30 días de sus medicamentos para la diabetes y otras condiciones. Alerta Diabetes, porque estar en alerta significa estar en control y vivir mejor. Alerta Diabetes llega a ustedes en parte gracias a una contribución educativa de Lilly USA LLC. Para mayor información relacionada a fondos educativos de Lilly, visite la página www.lillygrandoffice.com. Bristol Myers Squibb. Y una aportación de Sanofi, porque la salud es lo que nos importa. En una producción de Jam Media Producers para el Center for Diabetes Control of Puerto Rico.